Muy bien, ya vamos a empezar, vamos a ir empezando si no se nos va el tiempo. Me presento con ustedes, algunos ya me conocen, yo soy Cristina Bautista, soy la oficial local del Comité Permanente de Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos, incluyendo VIH y SIDA, y estamos trabajando este protocolo con esta actividad de mitos de la sexualidad. Nos va a estar apoyando a impartir este tema Akiko Bonilla, que es psicoterapeuta y educadora sexual. Dejamos que Akiko se presente con nosotros y pues muchas gracias por estar aquí nuevamente y espero que disfruten mucho esta plática y que sobre todo puedan resolver todas sus dudas. Muchísimas gracias, Cris, y muchísimas gracias pues a todo el equipo que estuvo detrás y que está detrás de este, pues de esta propuesta, de esto tan importante que pues me encanta que lo valoren y me encanta que lo valoren también desde estos contextos que, bueno, la medicina, se sabe, siempre ha sido un lugar de mucho beneficio, de mucho bienestar para la humanidad, pero creo que actualmente se está como dando cuenta que tal vez hay cosas en materia de sexualidad que merecen la pena traer a la mesa, reforzar, ¿no? Y justo de esa manera enriquecer como su campo de trabajo. Entonces, pues qué bueno, qué gusto que están aquí, ahora sí que varia comunidad estudiantil de la medicina, pero entiendo que también hay más personas, o espero se sumen más personas, porque esto nos compete a todos y a todas, a todes. En realidad la sexualidad, al ser una característica o pues una condición de los seres humanos, es un aspecto, una dimensión de nuestro ser seres humanos, pues vaya, eres humano, eres sexuado, así que te toca saber y conocer de esto para que entonces desde esos lugares puedas tomar como las mejores decisiones en favor de tu bienestar, de tu salud y tu salud como algo integral, no nada más esta parte que contemplamos como lo físico, ¿no? El no tener alguna deficiencia o el no tener pues alguna, no sé, enfermedad precisamente. Entonces, pues vamos a platicar un poquito como de los mitos que han mosqueado la sexualidad. Me presento, yo soy Akiko Bonilla, soy psicoterapeuta, prácticamente llevo ya unos buenos ratos haciendo terapia, pero también llevo un rato en la educación en sexualidad. Soy parte de un equipo muy bonito y muy grande en Fundación México Vivo. Muchos de los materiales que les voy a compartir aquí son ahora sí que producto de Fundación México Vivo, y me gusta nombrarlo porque los llevo en el corazón y porque son un espacio bien bonito y bien importante también, de mucha información y de mucho aprendizaje. Chéquense luego los materiales que les recomiende por ahí. Y pues nada, tal vez algunas personas también me ubiquen por un podcast de la comunidad LGBT, de la plataforma LGBTIQ y más, Escándala. Estoy en Sexcándala por ahí también cada jueves hablando de temas de sexualidad más dirigidos hacia la población LGBT y más, pero pues siempre con el mismo espíritu, ¿no? Que es, hablemos de una manera positiva, sin juicios, sin tabú, sin miedo, ¿verdad? Y enfocándonos mucho en pues el bienestar y el derecho al placer que también tenemos las personas, y cómo podemos vivir esta plenitud y esta salud sexual sin que represente un riesgo a nuestra salud. Entonces, pues podemos empezar. Vamos a arrancar con algunos conceptos muy básicos. ¿Me pueden poner la primera diapositiva? Vale la pena, la que sigue, porfa, vale la pena que empecemos con un terreno como muy parejito, muy firme, que todos y todas tengamos como algunas nociones muy parecidas y que justo desde ahí podamos decir, ay, pero si a mí me habían dicho que era otra cosa, y entonces vamos viendo cómo efectivamente hay muchos mitos detrás de todo ello. ¿Qué es la sexualidad? Primer mito que me ha tocado ver en la vida. La gente dice, ay, es que los adolescentes ahí andan con su sexualidad a mil, y es como de, a ver, con los adolescentes y las personas adultas mayores y los niños y las niñas y todo mundo, pues. Pero ¿por qué? ¿No es un botón que se te prende ahí en la pubertad y se cancela cuando te llega la menopausia? No, mi gente. La sexualidad es una dimensión, es una cosa súper amplia. Me gusta a veces pensarlo como un paraguas que me cubre toda, en todo mi ser, y no nada más como lo físico, insisto, sino también la parte emocional, mental, etcétera. Vamos a ver de qué va. Es esta dimensión de nuestra vida como seres humanos que hemos expresado a lo largo de todo ese tiempo de diferentes maneras o a través de diferentes vehículos. Nuestros pensamientos, nuestras fantasías, todo esto que se menciona aquí, pero particularmente me parece bien importante la parte que nos invita a ver las prácticas, los roles y cómo nos relacionamos, ¿no? Cómo todo esto también tiene que ver con sexualidad. A veces lo limitamos nada más al aspecto, pues sí, de las relaciones sexuales, de lo tal cual, de lo coital, ¿no? Y no va por ahí, va más o menos
de algo mucho más amplio que suma precisamente mi parte biológica, mi parte psicológica, pero también la social y lo social, no olvidemos, está atravesado por el tiempo en el que me está tocando vivir. Es decir, que no es lo mismo ser mujer hoy en día, ¿no? Aquí en la Ciudad de México, que a lo mejor serlo en Chiapas, ¿no? O serlo en una comunidad tal vez en Oaxaca, o ser mujer aquí en la Ciudad de México, pero en el 1940. Sin duda hay diferencias muy importantes y cualquiera diría, pero bueno, es que es ser mujer o todas las mujeres son de tal manera, todos los hombres. No, es bien importante que tomemos conciencia de que el espectro de lo social y el espectro de la temporalidad en la que nos habitamos también impactan en cómo configuramos nuestra sexualidad. Entonces, ¿me pones la siguiente, porfa? Si ya entendí que mi sexualidad es una cosa súper amplia, es una dimensión súper amplia, que abarca mi psicología, mi cuerpo, mis emociones, mis relaciones. Bueno, ¿qué es la salud sexual entonces? Es un estado de bienestar físico, emocional, mental y por supuesto social en relación con mi sexualidad. Entonces, no es nada más, como lo mencionan desde la OMS, no es nada más la ausencia de, de una enfermedad o de una disfunción o de alguna dolencia, sino tiene que haber un estado de bienestar. ¿Y qué significa el bienestar? Estar bien, literal, estar bien con ello. Oye, pero si yo soy yogi y me alimento increíble y estoy súper saludable, no me dio COVID en todas las pandemias que ya pasé, pero a lo mejor por mi orientación sexual resulta que en mi familia me discriminan, resulta que a lo mejor me juzgan, resulta que a lo mejor me maltratan porque tengo una orientación sexual no heterosexual. Eso me imposibilitaría tener salud sexual integral, plena. ¿Por qué? Porque aunque mi cuerpo y mi físico esté perfectamente saludable, esas angustias, esa ansiedad, posiblemente cuadros tal vez ansioso-depresivos, aislamiento y otro tipo de padecimientos más que vienen desde la esfera social, serían algo que sería parte de mi vida y me impediría tener salud sexual. Por lo tanto, mi gente, para alcanzar y conservar nuestra salud sexual, pues hay que respetar y conocer, por supuesto, para poder también cuidar el ejercicio de nuestros derechos sexuales y reproductivos y los de las demás personas, para que entonces comprendamos de dónde a dónde está mi salud y la de las otras personas. Y por eso les dejo también por aquí una preguntita. ¿Y ustedes qué están malitos, malitas de su salud sexual? ¿Cómo están con relación a su cuerpo? ¿Cómo te llevas con tu cuerpo? ¿Cómo te llevas con tu erotismo? ¿Cómo te vives? ¿Estás bien con tu identidad, con tu orientación? Todas estas preguntas nos ayudan a mirar un poquito cómo andamos en materia de nuestra propia salud sexual. Entonces, ¿me pones la siguiente? ¿Por qué no platicamos entonces un poquito ya de los elementos que integran nuestra sexualidad como seres humanos, ¿no? Para cachar un poco estas trampas. Otro gran mito, por ejemplo, es la creencia, y esto tiene que ver mucho con desinformación, de que uno de los elementos de nuestra sexualidad, que es el sexo, se limita específicamente a los órganos sexuales que se ven, ¿no? Al momento que yo nazco, ¿no? La realidad es que si nos ponemos a mirar la diferenciación todos los niveles de diferenciación sexual que podemos encontrar, pues nos vamos a dar cuenta que no nada más hay, ahora sí que penes y vulvas, sino que vamos a ver que en diferentes espacios de mi biología se van a ir afirmando o diferenciando estos aspectos también biológicos. Entonces, el primer elemento es el sexo. ¿Por qué? Porque literal desde el momento en el que sucede pues la fecundación, ¿no? está el óvulo muy campante, llega el espermatozoide ganador, lo fecunda y allá hay información cromosomática, ¿no? Que nos invita a ver si ese futuro embrioncito y futuro bebé, si llega a buen término ese embarazo, pues va a nacer hembra o macho, ¿no? En función de lo que esos cromosomas nos dijeron o nos estaban mencionando, si es XX, si es XY, pero dicho sea de paso, ya sabemos que entre XX y XY también hay otros espacios que hoy llamamos intersexuales, ¿no? Y de ahí todo lo que le siga, qué gónadas se van a desarrollar, la información genética, las cuestiones de las cargas hormonales que se irán activando llegada la pubertad, adolescencia, y por supuesto ya lo que se muestra como nuestros órganos sexuales pélvicos, que no olvidemos, los hay internos y los hay externos. Y se habla también de que hay esta diferenciación en los cerebros. Ojo, importante, no habla de esto es mejor, esto es peor, el cerebro de los hombres es más grande y por eso son más, no.
solamente sabemos que hay algunas diferencias y que van desde lo biológico, pero todo esto de, ay, las mujeres son más así o los hombres son más asá, tiene que ver más con lo social, ahorita les platico. Me pones la siguiente, porfa. Recordemos entonces que el sexo es ese primer elemento, porque es primero, digamos, en el que se activa esta información en ese futuro ser vivo, ser humano, ¿verdad? Y entonces el cuerpo sería como el espacio, el vehículo en el que ahora sí que vierte toda esta información y se empieza a desarrollar una personita. Pero es bien curioso cómo a partir del sexo, que es algo biológico, ¿no? Que simplemente me va a decir con qué cuerpo va a venir esa personita y posiblemente, si así lo desea, qué función reproductiva va a tener, ¿no? Si va a gestar o va a tener esa posibilidad, esa cualidad como de gestar, o si va a ser nada más como el que pone la semillita, como nos decían en las infancias, ¿verdad? Salvo eso, no hay nada más que nos informe. No es de, ay, es niña, trae el gen de la limpieza, va a limpiar increíble esta mujer de veras, ¿no? O, es varoncito, ahí está el gen del fútbol, excelente jugador de fútbol. No, todo ello es social. Y nos vamos a ir al elemento que vemos en la esquina superior izquierda y es el género. El género es ese olón, se llama, o subsistema, digamos, de nuestra sexualidad que nos va a ayudar a como mirar qué es lo que está esperando. No, no nos va a ayudar, simplemente nos va a dejar ver o nos va a dejar en claro cómo se espera en esa sociedad que esa personita se va a comportar. Nació con pene o nació con testículos y la sociedad dice, se espera que le guste el rosadito, ¿no? Se espera que le guste al otro el fútbol y las pistolitas. Todo eso es social. No olvidemos que los seres humanos somos animales y nacemos hembras, machos o intersexuales, animales, mamíferos, vertebrados, ¿verdad? Pero finalmente, al entrar en este espacio de lo social, automáticamente necesitamos empezar a mirar cuánto de ello es precisamente construido en ese entramado social. Y cómo es que antes tal vez habían cosas que se asignaban o se esperaban para ciertas identidades, ciertas personas, y hablando específicamente ciertos cuerpos, y que hoy en día estamos entendiendo que no es tan así. Eso de la mujer en la cocina, pues que si entra alguien que se vive como hombre, pues, ¿le va a pasar algo? ¿O deja de ser hombre? ¿O qué? ¿Se le va a caer algo? ¿O qué? ¿No? Oye, no, es que la mecánica y los deportes son para hombres. Pues que si yo juego deportes, que me va a pasar algo, me voy a confundir. Ya empezamos a darnos cuenta de que eso no solo no tiene lógica, no tiene ningún sentido, sino que lastima, transgrede, impide que las personas puedan ser plenas como es su derecho. Entonces vamos a seguir cotorreando un poco del género, pero me quiero ir moviendo a las demás áreas. Vámonos a mover hasta el erotismo, que está aquí en el extremo derecho, arribita. Exacto. El erotismo es ese pedacito, ahí sí mi gente, ese pedacito, ese olón, ese subsistema de la sexualidad que nos va pues a invitar a mirar que tenemos sentidos y que sentimos placer o displacer con esos sentidos. Este erotismo es la parte de nuestra sexualidad que nos habla de la capacidad o la potencialidad que tenemos para experimentar placer con nuestros sentidos. Y lo subrayo mucho porque uno de los grandes mitos, sabemos, que tiene que ver con el erotismo es que es genital, ¿no? Así como, yo solo siento rico en los genitales, ¿no? Y además, solo siento rico metiendo mi pene en un orificio corporal de otra persona o recibiendo una penetración de otra persona. Y es como, a ver, espera un poco, ¿quién dijo? ¿No? ¿Quién dijo? Tienes muchos sentidos. Tienes la vista, tienes el olfato, tienes el oído, tienes el gusto, tienes el tacto. Entonces, con todos esos sentidos puedes experimentar muchas sensaciones de disfrute, de placer. Y aquí es en donde nos importa mucho a quienes estamos en estos espacios de la educación integral en sexualidad. Nos es importante recordarle a las personas que el erotismo, el autoerotismo, por ejemplo, justo va de muchas otras cosas más que, vaya, que lo coital o que lo genital. Vamos a seguirlo viendo un poquito más adelante. Me voy para abajo, la reproductividad. La reproductividad es ese subsistema o este olón de nuestra sexualidad que nos habla de la potencialidad, por eso verá usted que no dice ahí reproducción, sino reproductividad, la potencialidad que tenemos los seres humanos de alguna manera dejar una huella, dejar como un legado. Esta como necesidad un poquito justo que apelaba como a una cuestión de supervivencia, ¿no?
antiguamente, dijeran las abuelas, sí es cierto, se tenían hijitos porque la supervivencia de la especie, pero les cuento que no estamos, pero ni tantito en peligro de extinción, sino todo lo contrario, ¿no? Más bien nos andamos acabando al mundo, a todas las especies, llegamos y dijimos comper, y pues no está padre. Entonces, hoy en día nos estamos permitiendo cuestionar esto también, como, oye, yo porque traigo útero, ¿qué? ¿Tengo que ser una máquina de hacer bebés? Tengo que forzosamente, ahora sí que ser parte de un proyecto de vida, porque la maternidad y la paternidad es un proyecto de vida, no son enchiladas, no son de, ah, ya no me gustó, te devuelvo al bebé, ¿no? Ay, lo regreso por donde vino. No, tenemos que empezar a contemplar las maternidades y las paternidades como una alternativa de proyectos y planes de vida, y por lo tanto saber que si yo quiero dejar mi huella a partir de descendencia biológica, pues bueno, es importante también que me pregunte, bueno, ¿como para cuándo? ¿Por qué me gustaría esto? Incluso muchas veces he escuchado personas que dicen, ay, no, yo ya quiero tener un hijo para ver quién, casi, casi, quién me cuida cuando esté vieja, ¿no? Y me quedo como preguntándome, ¿será que esa es la motivación para tener hijos e hijas? ¿El quién me cuida de viejo? ¿El a quién le dejo mis terrenos? Les invito como a ver si hay más razones detrás de ellos, si es que se plantean ese proyecto de vida, porque si no, tu potencialidad reproductiva puede verse manifestada en otros espacios. Sabemos de mucha gente que ha dejado huellas muy importantes a través de avances científicos, avances tecnológicos, altruismo, música, tecnología, literatura, bueno, ecología, cuántas cosas, cuántos espacios no sabemos que son de mucha riqueza para los seres humanos, etcétera, y en los cuales nos podemos pues destacar, manifestar. Pienso justo una fundación que puede llevar apoyo, ayuda, educación a muchas personas, es igual, es dejar tu huella, dejar un apoyo, un algo de ti, una pieza de ti, de tu corazoncito, si lo quieres ver así, y no necesariamente esta huella genética, ¿no? O esta huella biológica. La invitación es a que cualquiera que sea tu deseo, primero pues te lo preguntes, te cuestiones qué quiero y cómo quiero y para cuándo lo quiero, ¿no? Y que sepamos que es igual de valioso y de respetable el derecho de las personas que quieren ejercer esta reproductividad o manifestar esta reproductividad desde el aspecto más biológico, digamos, y quienes dicen, no, creo que ser madre o ser padre no es mucho para mí, me quiero desenvolver o destacar y desarrollar y hasta trascender en otros espacios. Ese derecho lo tenemos todas las personas por igual. Por último, los vínculos afectivos, creo que no requieren mayor explicación. Me gusta mencionarlos porque nos recuerda que en esto de la sexualidad hay emociones, hay vinculación, hay afectos, no nada más es la pura calentura, mi gente. Otro gran mito, creer que hablar de sexualidad es venir a hablarles del Kama Sutra o venir a hablarles de porno. En realidad, hablar de sexualidad también es hablar de vinculación, también es entender desde dónde me relaciono, cómo me relaciono con los demás y las demás, cómo soy cuando me relaciono con personas que son de mi misma identidad o con las que yo me identifico, cómo interactúo con quienes están en identidades distintas a la mía. Todo ello está inmerso y está atravesado por todos estos solones. Verán las flechitas o las líneas que van como para todos lados. Esto a lo que les invita es a que no dejemos de ver que todo esto está junto, todo el tiempo está interactuando y todo el tiempo está presente en nosotros, en nosotras. Así que no estamos como con los elementos separados, sino todo esto converge en mi ser. Ponemos la siguiente, porfa, y nada más para integrar unos elementos más. Esos que les acabo de platicar son los llamados holones de la sexualidad desde el modelo holónico que propone el doctor Eusebio Rubio. Y esto que les voy a platicar, digamos que son otros elementos que integran mi sexualidad, ¿no? La sexualidad como ya desde un aspecto muy personal. Uno es, primero que nada, si quieren empezamos justo por el primerito que revisamos recién, el sexo. El de abajo, ándale. ¿Por qué? Pues nos habla de que con qué cuerpo nací, listo, son mis características biológicas, pues nací hembra o nací macho o nací intersexual, que además recordemos hay más de 100 grados de intersexualidad, ¿no? No más es, y antes le llamábamos hermafroditismo, ahora sabemos que el concepto adecuado o la manera adecuada para referirnos a las poblaciones intersexuales son con ese nombre, con esta etiqueta, digamos, ¿no? Y está, lo manifestamos aquí entre las piernitas, pero sabemos que está a nivel cromosómico
cromosomático, gonadal, hormonal, génico, ya lo veíamos, ¿no? Y de ahí, digamos, me voy a mover a la identidad de género. Si quieren, movemos el cursor, ándale, que está en el cerebro y no porque ahí esté de que, ay, abres el cerebro, aquí está tu identidad, mira, no, mi gente, sino porque tiene que ver con una vivencia interna, tiene que ver con una cuestión muy subjetiva, muy individual, y es como cada persona se siente, y es algo bien, bien interesante. Pregúntate tú, ¿cuándo, en qué momento te diste cuenta que eras niño o niña, o con lo que te identifiques, o en qué momento dijiste, ah, yo soy la sirenita, o ah, yo soy el personaje que te guste. Y eso nos habla de cómo nos resonaba desde la vivencia interna lo que veíamos en el exterior, y entonces nos fuimos identificando. ¿Por qué lo menciono de esta manera? Porque no tiene absolutamente nada que ver con mi sexo asignado al nacer. No tiene nada que ver con el sexo biológico. Yo nací, ustedes me ven aquí muy en vestido y muy con la boquita pintada, pero a nadie le consta, espero, que traigo entre las piernitas. Entonces, eso nos hablaría de cómo la identidad es esto que yo expreso, la de abajo, ¿no? La expresión de género, esto que yo expreso y esto que yo vivo en mi, ahora sí que en mi subjetividad, en mi identidad desde este aspecto, pues subjetivo. Y lo biológico es tema aparte. ¿Qué órganos sexuales tengo yo? ¿Qué cromosomas? ¿Qué carga hormonal? Da igual, mi identidad y como yo me exprese es de otro, ahora sí que de otro campo que no es la biología. Y esto nos permite empezar a mirar con tanta simpleza y con tanta facilidad a la diversidad sexual. Así podemos entender que hay hombres con vulva y mujeres con pene. Y que también hay personas que no son ni hombres ni mujeres, porque finalmente la identidad de género, al ser algo interno que resuena con lo social, si lo social no me hace sentido y me quiero quedar en un espectro medio o fluyendo entre una cosa y la otra, pues al final es social. ¿Por qué no lo puedo modificar? ¿Por qué no lo puedo deconstruir? Y esto nos permite empezar a visibilizar a las identidades no binarias. Entonces ya vemos, está el sexo biológico, está mi cuerpo, mi cuerpo, y después entiendo quién soy, qué soy. La identidad de género responde a la pregunta ¿qué soy o quién soy? ¿No? Y ahora me quiero mover a la de al lado, orientación sexual. La orientación sexual responde a la pregunta ¿quién me gusta? ¿De quién me enamoro? ¿Quién me atrae? ¿Con quién me quiero dar mis besos suaves? Esa es la orientación sexual y puede ir desde la heterosexual, ¿no? Que la conocemos como, entre comillas, las orientaciones más normativas, pero no porque sea lo normal, ni porque, sino porque nos pusieron la norma, porque dijeron, si no eres heterosexual, estás mal y casi, no mereces respeto, y etcétera, etcétera. Y esto tiene que ver con situaciones históricas, de conquista, ideologías religiosas, cuestiones que no tienen absolutamente nada que ver con los dos aspectos que me parecen fundamentales de la sexualidad. Uno, la salud. Dos, los derechos. Son los únicos dos espacios desde los cuales sería indispensable mirar y hablar de sexualidad, como algo de salud y como un espacio de derechos. Ya estas cuestiones de nuestras creencias son nuestro derecho, nuestras creencias, pero en tanto no transgredan a nadie más o en tanto no se conviertan en acciones que precisamente impidan el pleno desarrollo y el pleno ejercicio de los derechos de otras personas. Entonces, pues bueno, empezábamos con la banda heterosexual, que ya sabemos, masculino que le gusta femenino, bisexual que puede sentir o tiene esta capacidad de sentir atracción erótica y o afectiva por ambas identidades. En este caso estoy todavía en este binarismo de hombre-mujer. La persona asexual, digamos que sería una persona que refiere pues simplemente no sentir atracción sexual o deseo sexual por nadie, ¿no? A veces refieren poder sentir como la parte romántica, y en ese sentido hablaríamos de las personas heterorománticas, birrománticas, ¿no? Homorománticas, y es algo como más desde lo afectivo, no tanto desde lo sexual. Y gran mito, es que les pasó algo de chiquitos, seguro están mal, tienen traumas, no, existe la sexualidad y está bien, es una orientación más. Simplemente son personas que esta parte del deseo erótico no lo tienen tan presente a lo largo de su vida, tal vez en solo ciertos momentos, tal vez cuando hay vinculación afectiva, que es lo que llamaríamos demisexualidad.
pero no tiene absolutamente nada de malo, nada de enfermo, nada de prejuicio detrás. Me paso al que sigue, la pansexualidad, que es un concepto como más nuevo, entre comillas, porque realmente se acuñó desde hace mucho tiempo. Creo que es hasta freudiano este concepto, pero en realidad apenas lo estamos rescatando. Y así como ahorita entendemos la pandemia, porque le agarró a todo el planeta, y cuando veías en tu clase de historia la Pangea, ¿no? Que era cuando la Tierra era una bola y solo éramos como un continente, pues pansexual significa no que sean todoterreno y arrasen con todo y les guste todo mundo, sino que tienen la capacidad de vincularse erótica y o afectivamente con personas de cualquier identidad, de cualquier orientación, de cualquier corporalidad incluso. Es hermoso, a mí me gusta cómo la pansexualidad en espíritu y en esencia nos invita a mirar de qué nos enamoramos o con qué nos vinculamos, ¿no? Con el ser humano ahí adentro o con un pene o con una vulva o con un par de senos o con una manera de pensar o con un vestido. ¿Con qué me vinculo? ¿Qué me atrae? ¿Qué me erotiza? Es muy interesante atravesar un poco nuestras reflexiones por lo que nos propone la pansexualidad. Y finalmente, pues la orientación homosexual, que en las poblaciones FEM llamamos lesbiana, ¿verdad? También podemos usar igualmente el término gay y es adecuado. Todo lo demás no, todo lo demás sí puede tener un significado peyorativo, entonces les invito también a que seamos como cuidadosos, cuidadosas del lenguaje. Entonces, todos estos elementos, mi orientación sexual, que ya les decía, responde a la pregunta quién me gusta, quién me atrae, la identidad, que responde a la pregunta qué soy o quién soy, el cuerpo con el que vivo o con que nazco, que podemos verlo más en el sexo, por ejemplo, y la expresión de género, todo ese combo lo tenemos cada persona. Entonces, una gran pregunta que a veces me llega, y a lo mejor más de alguno o alguna lo puede pensar, es como, a ver, pero ¿cómo a Kiko, que es muy femenina, le gustan las niñas? Y es como, debería de ser súper masculina para que pueda, sí, gustarle una niña. Eso se llama heteronorma, ¿no? ¿Por qué? Porque te caemos en la trampa de que tiene que haber una figura masculina y una figura femenina en todos lados. A veces en parejas justo de la misma identidad sexogenérica se les pregunta, ¿y aquí quién es el hombre y quién es la mujer? Y es como, güey, ¿somos dos hombres o somos dos mujeres, no? O sea, eso es como yo me vivo. Entonces, ojo, empecemos también a contemplar que una cosa es cómo me expreso, otra cosa es cómo me vivo y otra cosa es quién me gusta, y muy distinta. Y por acá y por aparte, otra cosa es con qué cuerpo nací y qué tengo entre las piernitas. Lo vamos a seguir reforzando si quieren un poquito más adelante. Si hay más duditas, va a haber un espacio hacia el final. Ponemos la que sigue, porfa. Pues vamos a ver entonces algunos de estos mitos, ya que vimos un poco de qué va la cosa, ¿no? La sexualidad. Un primer gran mito y de hecho si quieren compartirme por aquí en el chat estará fantástico porque también me ayudan como a conocer mitos que igual y yo ni me enteré, ¿verdad? Hay mitos, por ejemplo, sobre los cuerpos. Justo les decía, parecería que solo hay cuerpos con pene y cuerpos con vulva. Son como, eso es lo primero que hay. Y no, ya sabemos que hay cuerpos intersexuales, intersexuados, en donde precisamente pueden existir órganos sexuales u otras manifestaciones justo corporales distintas. E incluso hay muchas mentiras que desde el porno hemos ido como rescatando o se han ido quedando en nuestro imaginario. Tal es el caso de ver vulvas, por ejemplo, sin vellosidad, ¿no? Penes de tamaños gigantescos, ¿no? Que realmente a veces es más el truco de la cámara que lo que realmente el actor, por ejemplo, tiene. Cuestiones como, por ejemplo, las eyaculaciones, ya sea esta expectativa que se tiene de que todas las mujeres eyaculan, este símil al respecto de si no eyacula ella, entonces no hubo orgasmo, porque como en el pene eyaculación pareciera que es sinónimo de orgasmo, lo llevamos a ese mismo como comparativo en el otro cuerpo. Todos estos no solo son mitos, sino son, pues sí, literal mentiras que impiden que las personas se relacionen de una manera saludable con sus propias corporalidades. Entonces entendamos que todas las vulvas son vulvas, la vulva huele a vulva, el pene es un pene, tiene a veces como sus curvaturas, o sea, todo esto
empezar a normalizarlo y empezar a darnos cuenta de que es simplemente así como, pues tenemos diferentes estaturas, tenemos diferentes complexiones, tenemos diferente todo, así con nuestros órganos sexuales, así con nuestras corporalidades e incluso con la funcionalidad de los cuerpos. Eso es otro dato importante. Normalizamos que todos los cuerpos caminan, escuchan, ven, hablan, se mueven, y no es así. Muchos cuerpos también tienen otros espacios, digamos, en donde no acceden de la misma forma que tú y que yo, y justo eso no les quita absolutamente ningún valor ni ningún derecho como seres humanos. Me muevo al siguiente. Sobre las identidades y orientaciones sexuales hay un montón de mitos, como por ejemplo, justo, de hecho, el pasado lunes, 17 de mayo, conmemoramos el Día Internacional de la Lucha contra la homo, lesbo, bi, transfobia, todas las LGBT-fobias. Y justo lo que conmemoramos es que se sacó de estos manuales diagnósticos de enfermedades mentales a la homosexualidad principalmente en ese tiempo, ¿no? Porque entendimos que no era una enfermedad, que no hay nada que curar, como dicen por ahí. Y esto nos invita a ver que todas estas llamadas terapias de conversión en realidad son tortura, y se llaman ECOSIG, son esfuerzos para corregir la orientación sexual e identidad de género. Las ECOSIG, al menos, bueno, sigue atorado en el Senado, pero al menos aquí ya se está haciendo una lucha importante para que se tipifique como lo que es una transgresión a los derechos de otras personas. ¿Por qué? Porque ser bisexual es como si fuera ambidiestra. ¿No? De hecho, yo así se lo expliqué alguna vez a mi madre, no sé si me estás viendo, mamá, pero alguna vez se lo expliqué y le dije así como, mamá, es como ser zurda. O sea, no estoy malita de nada, simplemente es una característica más de mi cuerpo, como traer el cabello de cierto color, como traer, ¿no? Es una característica más de mi ser. Y lo mismo pasa con esta parte de las identidades, que a veces decimos, cómo alguien que nació con este cuerpo se va a identificar o se quiere convertir en lo contrario. Y yo no entiendo por qué no podría suceder. Si yo miro algo y digo, quiero ser eso, o yo me identifico con eso, da igual qué cuerpo tenga, ¿cierto? Entonces sí es empezar a contemplar que las identidades y las orientaciones sexuales son mucho menos complejas de lo que hemos creído y que no tienen absolutamente nada de enfermo o el otro día alguien me decía la palabra desviado, ¿no? Nada, no hay ninguna desviación, ni que fuera esto carretera. Sobre la masturbación, otros grandes mitos, ¿no? Desde los que ya te sabes, de que si te salen pelos en las manos y demás, hasta cuestiones como que está mal, ¿no? Así como, ay, no, pues sin que estuviera yo puberta adolescente, ¿no? Como que la gente adulta no se masturba. O por ejemplo, que es como un poco de forever alone, ¿no? Así como, qué oso, ¿para qué me masturbo? O sea, si tengo novio. Ah, o sea, ¿tu novio es tu masturbador o cómo? ¿No? Nada más el hecho de mi pareja solo va a tener esa función de satisfacer mis necesidades eróticas por... Entonces empecemos también y está muy fuerte esta parte del autoerotismo, ¿no? Con la pandemia, por fortuna, gracias por tanto pandemia, porque nos permitió empezar a hablar de masturbación como una práctica saludable, como una práctica que además por supuesto, te garantizo, no te vas a embarazar ni vas a embarazar a nadie con el autoerotismo o la masturbación. Tampoco, a menos que agarres aquí a tu perro el tubo del metro y te llegues a masturbar, pues sí, realmente es una práctica muy segura en términos de infecciones. Por favor, lavarse las manos antes y después está increíble en todo, comer, masturbarte, ir al baño, etcétera. O sea, creo que higiene es higiene aquí y en todos lados. Y pues nada, entender que es una práctica que te permite autoexplorarte, conocer tu cuerpo, justo conocer qué te gusta, cómo te gusta, dónde no, por qué sí. Y eso incluso es para ti, pero lo puedes compartir, porque ese es otro gran mito. El creer que empezar a masturbarte es para ir y llegar con el reporte a tu pareja. Mi amor, me gusta que me jales el pelito, me pellizques aquí y ahí ya. No, tampoco se trata de que sea algo al servicio del otro o la otra, sino que es algo para ti, al servicio de tu autoconocimiento, de tu amor propio, y desde ese lugar entonces, si así lo deseas, lo puedes compartir. Entonces, la masturbación y todos sus mitos, es mayo, mes de la masturbación, aprovechenle porque tiene muchos beneficios, además de que todo bien para aliviar cólicos menstruales, ayuda a fortalecer el sistema inmunológico, muchas cosas muy bonitas. Y, por ejemplo, sobre las infecciones de transmisión sexual y particularmente sobre el VIH, hay muchos mitos que desafortunadamente mantienen a las personas con mucho miedo, porque hay estigmas
estigma. Lo dice Charlie Cordero, fundador de México Vivo, de Fundación México Vivo, dice, en realidad el verdadero virus es la discriminación, el estigma, todo este prejuicio, este miedo, la desinformación, porque el virus ya no tendría por qué matar a nadie. El virus ya no tendría cómo llegar a estas etapas, al síndrome precisamente, y no tendría por qué llegar hasta allá si nos checáramos a tiempo, por ejemplo, ¿no? Si tuviéramos justo así como rutina un chequeo de infecciones de transmisión sexual, en lugar de, yo he conocido gente que me dice, ay no, Kikito, yo prefiero no saber, literal, prefiero no saber. Oye, pero las pruebas son gratis, pero también tu tratamiento es tu derecho, mira, y ya no, yo prefiero no saber. Qué difícil, qué fuerte y qué complicado, porque ¿cómo podemos ayudar o cómo podemos combatir esto con lo que hemos cargado? Pues ya 40 años cumplió el VIH, ¿verdad? Si no nos ayudamos desde cambiar esta parte, este estigma. El VIH, mi gente, es un virus. Sí, efectivamente a la fecha no hay cura, pero es totalmente tratable y totalmente controlable, y también ya hay muchas opciones para prevenirlo, no nada más el condón en este sentido, porque hay quienes dicen, ay, pero yo no quiero usar condón. Bueno, ok, está bien, existen otras maneras como el PrEP. Entonces, pues puedes también empezar a informarte más en lugar de solo quedarte como en el qué miedo, o por ejemplo mitos como eso le pasa nada más a los gays, ¿no? Esta es otra gran mentira alrededor del VIH, que es una infección que solo llega a la comunidad LGBT, y yo así como, ¿será que el virus pregunta? ¿No? Digo, buenas, ¿usted es heterosexual o no? No, eres un cuerpo, no te proteges, si tienes una práctica sexual, es probable que estés en riesgo, chécate, no pasa nada. Las infecciones de transmisión sexual nos pueden pasar a cualquier persona que tenga alguna práctica sexual y que pueda haber sido de riesgo, ¿no? Particularmente de riesgo significaría sin protección, sin condón. Sobre el embarazo, por ejemplo, uno de los, hay muchos mitos, ¿no? Por ejemplo, a mí me han preguntado como de repente si vía sexo anal hay embarazos o si vía sexo oral hay embarazos. Y ojo, quienes están en este espacio de la salud y de lo médico podrán decir como, ¿no? Pero es bien importante contemplar que hay personas que tienen todavía pues estas carencias, estas lagunas de información. Por lo tanto, seamos empáticos y empáticas y contemplemos como desde dónde está preguntando lo que está preguntando y qué le puedo ofrecer. En alguna ocasión a mí me tocó literal explicarle a una persona por qué por el sexo anal no se iba a embarazar, explicándole que pues la digestión, los intestinos y llega al ano, por ningún lado pasó a tu útero, ni a tu ovario, ni mucho menos. Y fue como, ya entendí, ¿no? Pero a veces para ti puede ser muy lógico, muy claro, pero para las demás personas no tanto. Entonces sí, entender un poquito que esto sigue en el imaginario de la gente nos ayuda a prepararnos con herramientas discursivas para explicar y acompañar de la mejor forma pues a las personas que se nos acerquen en estos espacios. Y también sobre las prácticas sexuales, creo que es importante. Uno de los mitos, digamos, que yo me he topado mucho es que toda práctica sexual, por ejemplo, tiene que ser penetrativa. ¿No? Parecería que las relaciones sexuales forzosamente tienen que tener penetración, incluso en las lésbicas, ¿no? Parecería que a fuerza tiene que haber introducción de algo en el orificio corporal de alguien. Y no, 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 no. Prácticas sexuales pueden haber de varios tipos, incluso, o sea, el autoerotismo es una práctica sexual, ¿no? En lo que llamamos las prácticas sexuales seguras son una práctica sexual. Prácticas sexuales seguras implicarían cero contacto con fluidos, el faje, el cachondeo, si nos andamos besuqueando y frotando así con las ropitas y demás, es una práctica sexual. Y a veces de pronto ni siquiera hay que llegar como a la desnudez o al contacto precisamente de órganos sexuales, para nada, no necesariamente va por ahí. Y si así fuera, no necesariamente tendría que haber una penetración. Y si hubiese penetración, no necesariamente tendría que ser, por ejemplo, el pene en la vagina, ¿no? El pene en el ano, el pene en la boca. A lo mejor pueden haber otros juguetes, otras herramientas para jugar a esa parte erótica penetrativa y que no necesariamente tiene que ser lo que llamamos como falocéntrica, ¿no? Entonces sí es importante empezar a cuestionar, ¿no? Todo este coitocentrismo, todo este falocentrismo y toda esta genitalización de la sexualidad.
porque realmente hablar de sexualidad, como ya lo decíamos, es hablar de mi plan de vida. ¿Qué quiero ser? ¿Quiero ser mamá o quiero poner una fundación? ¿No? Es hablar de cómo me llevo con mi cuerpo. ¿Lo conozco? ¿Sé cómo se siente qué? ¿Sé que me gusta? ¿Sé si me gusta tener relaciones sexuales? Igual y soy un poco asexual y no me he dado la oportunidad de cuestionármelo. Es hablar de prevención de violencia, es hablar de consentimiento, es hablar de cuestiones muy, muy personales y muy profundas, pero también de habilidades para llevar esto a la socialización. Entonces, sí es importante que contemplemos que la sexualidad es amplísima y es plenísima y tenemos derecho a vivirla y a habitarla de esa forma, pero antes necesitamos combatir la desinformación, los prejuicios y todo este estigma que hemos cargado alrededor de la sexualidad humana, porque esto se convierte en un obstáculo que nos impide hacernos pruebas, porque qué miedo, me voy a morir. ¿Quién dijo que te vas a morir? ¿No? Nos impide, por ejemplo, traer un condón en la bolsa. Ay, no, ¿qué va a decir de mí, mana? Si llego yo con los condones. ¿No? Nos impide negociar, oye, ¿tú cómo te cuidas? Porque a mí, si hay prácticas, si no hay condón, no tengo prácticas penetrativas. No lo decimos, como, ay, es que no había condón. Todo esto es hablar de sexualidad y no nada más tu teoría y técnica del Kama Sutra, ni de cómo dar mejores orales, no. Es algo integral y que apunta hacia nuestro bienestar. Y les invito como una reflexión. ¿Se han preguntado alguna vez cómo estos mitos y algunos otros que a lo mejor tengan por ahí y conozcan por ahí pueden dañar de varias maneras a las personas? No saben cuánta bandita de pronto justo en la terapia trae esto. Es que aquí tengo estas prácticas sexuales y no tengo orgasmos, estoy mal. Uy, a veces es solo cosa de no me conozco lo suficiente o esto no me gusta y quiero intentar otras cosas, pero no lo miramos de esa forma, ¿no? Vamos a movernos a la siguiente, no estoy segura, pero creo que ya estamos llegando a el final para que podamos pasar a las preguntitas. Esto, precisamente, si yo no sé qué onda con mis derechos, si yo no sé, pues literal que esto es algo universal y que apela a mi libertad, a mi dignidad y a la igualdad que es inherente a todos los seres humanos, probablemente me ande por la vida con muchas dudas, con mucho miedo, con mucho estigma, con mucho prejuicio y muy constipado o constipada ahora sí que de toda mi sexualidad de manera plena. Entonces, me gustaría aprovechar, ahora sí que si por una vez en la vida los vamos a ver, que sea hoy, vamos a ver rápidamente los derechos sexuales y reproductivos, porque si mi salud es un derecho básico, humano, así fundamental, la salud sexual tiene que estar incluida. ¿Por qué? Porque ni modo que sea salud en todo mi ser y un cuadrito de que ahí, ¿no? Así como censurado en mi sexo. Y además ya vimos que no nada más tiene que ver con órganos sexuales, sino con muchas otras cosas más. Me pones la siguiente rapidísimo para que les platique a grandes rasgos los derechos sexuales y reproductivos propuestos por la UAS, por la Asociación Mundial de Sexología, son 16, ahorita estos son la primera tanda de 8. Si se dan cuenta, o sea, no de que derecho a que tengas sexo anal, no. Tienes derecho a la igualdad, a la no discriminación, ¿no? A que literal, si yo soy una mujer trans, tengo derecho al mismo trabajo que una mujer cisgénero, por ejemplo, ¿no? La vida, la libertad, la seguridad, ¿no? Esto cualquiera diría, ay, bueno, X, todo mundo. No, pregúntale a la comunidad LGBT si efectivamente está viviendo en plenitud este derecho. La autonomía e integridad del cuerpo. A veces me pregunto por qué tenemos a puras personas sin útero platicando de interrupción del embarazo, por ejemplo, ¿no? Ya por lo menos que se inviten a las personas que tienen los cuerpos que van a interrumpir un embarazo opinando al respecto. Son como estas cosas muy, muy interesantes que pueden ser hasta polémicas, pero que cuando regresamos a los derechos nos podemos dar cuenta que tienen mucho sentido. Tenemos derecho a que si yo me quiero poner un anticonceptivo, lo haga, ¿no? A que si yo quiero justo no ser mamá, puedo no ser mamá. Y esto me lleva, ahorita lo vamos a seguir viendo, pero a otros derechos, ¿no? Tengo derecho a vivir libre de tortura, de cualquier trato o pena cruel. Ahí les platicaba yo de las terapias de conversión. Tenemos derecho a vivir libres de todas las formas de violencia, respeto a nuestra privacidad. Oye, Akiko, ¿y tú con cuántos ya te acostaste? Gracias por preguntar, te tiene con el pendiente, pero es mi privacidad, ¿no? Y eso implica hasta el compárteme la contraseña de todas tus redes sociales. También tenemos el derecho a acceder al grado máximo alcanzable de salud y a todos los adelantos científicos y los beneficios que estos adelantos me puedan traer. Es mi derecho. Y ahí entrarían todas estas pruebas de detección,
todos estos, el acceso a los tratamientos, ahorita que están con el protocolo mosaico para ver el tema de la vacuna, para el VIH, todo esto es parte de lo que se convierte en nuestros derechos y a lo que tenemos acceso, pero si no lo conocemos, pues cómo, ¿verdad? Me pones la que sigue ya para irme despidiendo con los derechitos sexuales. Tenemos derecho a la información, estamos viviendo en este momento, así mientras conversamos, estamos viviendo el acceso a la información, derecho a la educación y sobre todo el derecho a la educación integral de la salud. No les vine a decir nomás así de que ay, se previene un embarazo así, se previene una infección así. No, sino hablar de todos los elementos que contemplan mi salud y esto incluye mi salud sexual en todos los espacios en los que me vivo. Tengo derecho a contraer, formar o disolver matrimonios, a decidir tener hijos e hijas, su número y espaciamiento, libertad de pensamiento, opinión y expresión, a la libre asociación, a participar en la vida pública y política y por supuesto acceder a la justicia, a la retribución y a la indemnización, y esto aplica para todos los seres humanos, no nada más para la gente que tiene ciertos privilegios, ¿no? Que desde lo social le facilitan el acceso. Yo invito mucho a las personas a que se contemplen y se miren a sí mismos, a sí mismas y se pregunten desde qué privilegio estoy yo. Yo no he padecido o no he sufrido de algunas cosas que otras personas sí. ¿Qué puedo hacer para que no siga pasando esto? ¿Cómo puedo yo ser parte del cambio, ser parte de la solución y no más del problema? Creo que con esto termino. Ponme la siguiente, porfa, nada más para ofrecerles pues ahí unas recomendaciones de autocuidado, algo así como de manera gratuita, no tienes que hacerte nada, ningún gasto, de manera gratuita puedas fortalecer y favorecer tu salud sexual. Y es respetar y amar tu cuerpo. No te cuides por miedo, cuídate por amor. No es de, ay, qué miedo que me dé el chancro voraz. No, es, me amo un montón, me encanta disfrutar mi cuerpo, amo tener esta vida y pues justo perseverar o perpetuar esa salud y esa cuestión que me encanta vivir y habitar, pues me invita a cuidarme, me invita a checarme, me invita a informarme, valorar mi salud sexual precisamente. Si estoy en una relación con alguien o con otras personas, pues vale la pena tener conversaciones acerca de, oye, ¿cómo nos vamos a proteger? ¿Tú qué haces para cuidarte? ¿Cada cuánto, por ejemplo, estaría chévere hacernos nuestros chequeos? Se vale traer estas conversaciones a la mesa en lugar, pero ¿cuánto me quieres? ¿Pero de aquí a dónde? ¿No? Si está increíble lo romántico, pero también le podemos dar un espacio a los acuerdos y pactos de salud. Y finalmente, pues no esperemos que la pareja nos cuide. Yo me cuido, tú te cuidas, es tu perro y tú lo bañas. Aclaremos nuestras dudas y fomentemos también la asertividad, ¿no? Poder hablar de nuestras inquietudes, de nuestras inconformidades, perdón, y sobre todo también tomar en cuenta el consentimiento, los espacios de equidad, un buen trato y que de esa manera pues podamos como pues sí, cuidar y perseverar y cuidar nuestra salud sexual en lo individual y en lo compartido. Por tiempito creo que ya no alcanzo. A ver, ponme la que sigue. Vamos a ver nada más por chisme caliente si sí me estoy perdiendo de mucho explicación. Esto era lo que les platicaba. Es importante los pactos de salud en pareja porque el amor no es vacuna ni anticonceptivo, no es vacuna para ninguna ITS ni es anticonceptivo. Y por supuesto, pues cuidar de nuestra salud es un acto de amor propio y que es para mí y que también puedo extender a mi pareja. Y avánzame a la siguiente, les quiero dejar estas eran las alternativas, justo les decía, creo que hay maneras de vivir nuestro erotismo que no son coitocéntricas ni falocéntricas necesariamente y que nos permiten vivir plenamente este derecho que tenemos también al placer. Y finalmente, ahora sí, échame la ultimísima, creo que me falta, exacto, todas las relaciones sexuales, todas nuestras prácticas sexuales, es bien importante, apegado a nuestros derechos, que sean seguras, que sean sensatas, es decir, desde el entorno social que tampoco pues, nos metan en un aprieto, no me voy a poner a lo mejor a masturbarme aquí en el metro porque estoy transgrediendo ese espacio, ¿no? Justo hay que llevar la parte de lo social a estas decisiones y finalmente y no por ser menos importante, el consenso. Y el consenso, mi gente, tiene características. No porque hoy te dije que sí, ya te dije que sí para el resto de mi vida, ¿no? No porque hoy hicimos una práctica sexual es para siempre, ¿no? El consenso, el consentimiento precisamente es algo que puedo retirar en el momento que yo quiera, es algo que necesito yo confirmar y afirmar cada vez que lo viva, ¿no? Es algo que es entusiasta y que además es claro. Si no resulta así, mejor échate para atrás. Y
dato curioso, la gente intoxicada no está facultada para dar su consentimiento. Gracias. Les dejo en la siguiente diapositiva esta recomendación de materiales que les decía que Fundación México Vivo trabajó. Si entran a esta web app, van a encontrar varios espacios y herramientas útiles para resolver duditas, para acercarse, por ejemplo, a nuestro foro de discusión, para sacar su bonita consulta, para hacerse su chequeo de pruebas de infecciones de transmisión sexual ahí en la fundación. Incluso está el violentómetro para que conozcamos más sobre la violencia, y de hecho hasta hay un acceso directo a la página de la CNDH por si algún día necesitáramos, esperemos no, hacer una denuncia por discriminación o alguna cuestión de transgresión a nuestros derechos. Les invito mucho a que le echen una checadita a esto y a lo que se trabaja desde México Vivo, y bueno, les invito también a escuchar el podcast en el que ando por ahí con mis compañeros Alan Fonseca, Ángel Candia y por supuesto Ricardo Baruch, que son unas personalidades no solo hermosas, sino brillantes en estos temas. Pues listo, en sus marcas, listos fuera. ¿Qué duditas tenemos por ahí? Muchísimas gracias. Me fui como hilo de media yo, ¿verdad? Sí, muchísimas gracias, Kiko, de verdad. Estuvo, la verdad, muy claro, increíble, de verdad, te admiramos muchísimo. Sí tenemos aquí algunas preguntitas. Vale. A ver, entro al chat. Dice por aquí, ¿qué otro método anticonceptivo se mencionó para prevenir VIH? A ver, ojo mi gente, anticonceptivo tiene que ver con embarazo, VIH es infección de transmisión sexual. Entonces son cosas totalmente aparte. El anticonceptivo es antifecundativo, pues, o sea, es un método que nos va a ayudar a prevenir que suceda la fecundación, y los hay hormonales, los hay de barrera, los hay mecánicos, ¿no? Y los hay incluso basados en el conocimiento de la fertilidad. Y digamos, en ese espacio hay varias alternativas y habría que valorar justo a esa persona, su historia clínica y su deseo, ¿no? De qué metodología le gustaría utilizar. Pero para la prevención del VIH, a la fecha, lo único que sabemos es pues la abstinencia, ¿verdad? La abstinencia de prácticas penetrativas y el condón. Pero existe, al menos aquí en México ya se está, bueno, creo que ya terminó el protocolo de PrEP, que es la profilaxis preexposición, que digamos que es pues una carga de antirretrovirales que en el dado caso de que tú te expongas al virus, pues ya no se instala, ¿no? Ya no lo logra, ya no logra justo empezar a instalarse en el núcleo de las células y empezar a hacer todas estas copias. Pero ojo, no es que sea un método aquí, digamos, aún ya presente en cualquier lado, aún estamos como avanzando en ello. Les decía, se pasó recién como el protocolo y demás. Hasta la fecha, si yo les pudiera decir, pues la mejor manera para prevenir el VIH sería sigue usando condón, sigue haciéndote tus pruebas, y si puedes y te late el rollo de vivir tu erotismo de otras maneras que no sean penetrativas, también es una forma de aminorar como la exposición al riesgo, ¿no? ¿Y cuál es el podcast? Se llama Sexcándala. Sexcándala. Y lo puedes escuchar en Spotify y en las plataformas ahí de podcast, y sale un episodio nuevo cada jueves. Y me dice por aquí algún tip, para abordar estos temas con nuestros papás, tíos, abuelos. Pónganles el podcast. No es cierto, no les pongan el podcast. Si quieren, pónganselos. Sí, entonces se los he puesto. Hay un episodio, particularmente el de homofobia y religión, les platicaba hace rato a sus compañeros. Así te explota el cerebro, está increíble. Creo que también el de poliamor es muy interesante. Hay muchos temas, échense ahí una escuchadita. Yo creo que la mejor manera es desde la curiosidad. Más que llegar a querer como educar a alguien, tal vez le puedes preguntar, ¿y tú qué piensas de esto? ¿Y cómo has visto esto otro? ¿Y sabes de esto? Y tal vez jugar un poco a desde el diálogo sensibilizar. Es que yo pienso esto, es que a mí me parece tal cosa, es que escuché una plática, escuché un podcast, salió una nota que refería a esto, y permitirnos ir sensibilizando desde la conversación y desde el diálogo, porque a veces como llegar y querer educar a poblaciones que son mayores que nosotras, pues les resulta como algo muy disruptivo, ¿no? Entonces ya ni siquiera hay escucha, ya ni siquiera hay diálogo. Les invito más a que desde la curiosidad y desde el diálogo, no los monólogos, sino el diálogo, podamos empezar a sensibilizar y recordar que también al final la visibilización es que todos y todas somos personas,
que todos y todas tenemos derechos y todos y todas tenemos una salud, una identidad y todo este espectro emocional y mental y social que cuidar, ¿no? Por ahí más o menos me gusta moverme yo. Y por último, cómo explicar que existe la asexualidad, tomando en cuenta que no solo es el espectro del erotismo o lo romántico. No me queda muy clara la pregunta, Alejandro, pero a mí lo que me gusta como referir al respecto, de hecho el episodio de asexualidad está súper interesante, también se los recomiendo muchísimo, con sexólogo de bolsillo. A mí lo que me gusta es explicar que finalmente es una característica, insisto, más de ese ser humano. O sea, es como, yo no entiendo cómo hay gente que no le guste, no sé, el aguacate, ¿no? Y hay gente que no le gusta el aguacate, ¿no? Hay gente que no le gusta el chocolate. Y yo, ¿qué? ¿Cómo? ¿Estás mal? ¿Quién te hizo tanto daño? ¿No? Y en realidad simplemente es así, ¿no? Son cosas que tal vez no requieren más como escrutinio, sino simplemente llevarlo a un espacio de cómo explicas que existe la heterosexualidad o cómo explicas que existe alguna otra orientación sexual. Finalmente es una condición humana, es una condición precisamente de los seres humanos que somos diferentes, somos diversos y el ser diversos pues simplemente nos hace más ricos, ¿no? Ricos, ricas. Y a ver, por aquí abajo dice, ¿cuál podría ser la diferencia entre asexual, arománticos y demisexuales? Asexual, digamos que sería ya, dice, bueno, voy a terminar de leerlo, en cuanto a detectar, por ejemplo, si soy o no soy uno u otro. Eso es bien importante. Me encanta que lo hayas puesto, Rubí, porque es algo que yo detecto o que yo asumo, ¿no? Que, o sea, yo soy quien me pongo, si así lo deseo, una etiqueta. Yo no soy quien para ir y etiquetar a los demás. Ah, tú eres lesbiana, tú eres bi, tú eres... No, esa es una cuestión como súper personal y no hay que olvidar que la orientación sexual tampoco es estática, ¿no? Como toda nuestra sexualidad es dinámica, ¿no? O sea, no soy la misma cuando soy adolescente que cuando soy adulta, que cuando soy adulta mayor. Entonces, también a lo largo de nuestra vida, nuestra orientación sexual puede ir como fluyendo y cambiando o la vamos a ir como descubriendo, afirmando, ¿no? Y de esa manera como terminando de conocer. Por lo tanto, asexual, digamos, sería en general este nombre que abraza a las orientaciones que no, o a las personas, perdón, que no sienten o no refieren sentir la atracción erótica, la parte sexual, esta parte como de la cachondería, ¿verdad? Y la parte aromántica nos hablaría de alguien que no le entra tampoco lo romántico, el auténtico. ¿Y quién te gusta? Nadie. ¿Y con quién sueñas? Con nadie. O sea, no me gusta nadie del salón, ¿no? Pero no nada más lo sexual, pues, sino lo romántico. O sea, es literal, no me prende la mecha, pero tampoco la del corazón, ¿no? Y finalmente, demisexual sería aquella persona que precisamente se podría vivir asexual, es decir, no siento deseo o atracción sexual por nadie, pero a fulana persona que amo con todo mi corazón, sí encuentro ese deseo sexual. Me explico, son personas que encuentran erotismo o que su deseo sexual está fuertemente vinculado con la parte afectiva. Por eso es que se les llamaría demisexuales, solamente con alguien con quien tienen esta significación o conexión afectiva, si refieren la parte de me prende, me erotiza, me excita, ¿no? Y chaca, chaca, creo que es todo, ¿verdad? Sí, sí, Sí. creo que sí. Me pasaron aquí con otra preguntita muy rápida. Sí, dime. Me preguntan que Uh-huh. si por ejemplo una mujer que tiene relaciones sexuales igual con una mujer, pero no le atrae de manera afectiva ni nada, ¿se le considera bisexual? Eh, bueno, bisexual significaría que le pueden atraer erótica y o afectivamente ambas identidades, ¿no? A tanto chicos como chicas. Y dicho sea de paso, no sucede al mismo tiempo. O sea, bueno, yo me vivo bisexual y precisamente he sentido de pronto, ay, siento bien bonito por fulana y luego, ay, siento bien bonito por perengano, pero no es simultáneo, ¿no? O sea, para que quitemos ese mito de, ah, estos jalan parejos, son todoterreno. Y ojo, si esta persona tiene un encuentro erótico o homoerótico, pues con otra persona de su misma identidad, en este caso una chica, tiene un encuentro sexual con una chica, si ella no se asume lesbiana o bisexual, no lo es. ¿Me explico? O sea, la práctica sexual es
homosexual, homoerótica, pues, ¿no? Pero la etiqueta de si soy o no soy lesbiana es algo que ya yo o esa persona define o elige. Porque finalmente no hay que olvidar que también yo puedo tener esta parte del erotismo a lo mejor acordada, negociada y ya bien afirmada en mí, como yo me gusta disfrutar de encuentros sexuales con la comadre o con el compadre, pero mi vinculación afectiva y sexual está más hacia aquí. Por lo tanto, mi etiqueta es esta y nadie tendría por qué pues decirte lo contrario. Espero haber sido clara con mi respuesta, no sé si lo logré. Sí, sí, súper. Pues aquí ya mandaron otra. Las personas bisexuales en algún momento definen qué sexo les gustaría establecer, con qué sexo les gustaría establecer una vida, o sea, tienen mayor atracción por algún sexo. Hay que preguntarle al bisexual en turno. Habría que preguntarle. Y yo creo que no es de definir, no es de, ay, estoy viendo si me quedo mejor con las vulvas o con los penes. Recordemos que las personas son más que vulvas y penes. Recordemos que son más que cómo lucen, recordemos que son mucho más que incluso cómo se expresan, ¿no? Entonces, las personas bisexuales como las homosexuales, heterosexuales y todas las orientaciones, en el momento que elijan establecer una relación de largo plazo con una persona, será por las razones que hayan elegido para establecer esa vinculación. No tiene que ver, o sea, la bisexualidad, de hecho, un gran mito es que es confusión o no se define o no, sabe, no quiere salir del closet. No, es importante que miremos que existe la bisexualidad como una orientación y que fluctúas de pronto en el sentir atracción por una persona u otra, pero eso es algo que vinculas tú con otros aspectos de esa persona. No sé si me expliqué. Entonces no hay que mirarlo como indefinidos, sino son personas que en algún momento de su vida pueden sentir o tienen la capacidad de sentir atracción erótico-afectiva, tanto por identidades femeninas como por identidades masculinas. Y que igual y ni quieren establecer una vida con nadie, ni sabemos si se quieren casar y tener familia o tener una relación para 1000 años. A lo mejor son poliamor y tienen una película y a lo mejor tienen vínculos con chicos y chicas y hacen una comuna increíble. No lo sabemos, tendríamos que preguntarle a cada persona que además se asuma bisexual. Sí, bueno, pues ya serían esas todas las preguntas. Ya le estamos robando un poquito de tiempo a Kiko. Te agradecemos muchísimo, de verdad, aquí por haber participado aquí con nosotros. De verdad, quedó todo muy claro. Fue una plática padrísima. Qué bueno que pudieron algunos resolver sus dudas. Y pues nada, agradecerte infinitamente y pues ojalá podamos seguir viendo tu trabajo y todo. Increíble, de verdad. Gracias por todo, Kikis. Muchísimas gracias a ustedes. Y pues si de algo sirve, échenme, les voy a dejar aquí en el chat pues mi Instagram. Bueno, la verdad es que me encuentran así también en Twitter y en Facebook, pero uso más el Instagram. Si tienen duditas y comentarios, quejas, sugerencias, lo que sea, ahí con todo gusto les puedo seguir acompañando. Efectivamente me tengo que ir porque tengo una terapia, de hecho, día del psicólogo y la psicóloga, mi gente. Gracias. Y pues de verdad, felicidades por abrir estos espacios. Espero que les sea de utilidad y en lo que les pueda seguir apoyando, cuenten conmigo. Gracias. A ti, Kiko. Nos vemos. Muchísimas gracias. Bye. Ay, ya vi que les encorazona mucho. Gracias, gracias. Besitos. Bye. Bye, bye, gracias.